Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo dos relatos muy interesantes acerca del Panteón Dolores. El Panteón Dolores es uno de los más antiguos y el más grande de la Ciudad de México, en el cual se llegan a contar muchas leyendas y sucesos paranormales. Investigando sobre ellos encontré dos que me llamaron mucho la atención. Espero les guste. El primer relato lo cuenta un joven llamado José. Él cuenta que hace muchos años él estudiaba en una preparatoria cerca de ese panteón, a lo que un día que salió temprano y no tenía planes, decidió entrar a explorar, ya que nunca había entrado a ese lugar. Caminó algunos metros y pudo llegar a una de las entradas que se encontraba al costado de ese panteón. Antes de entrar revisó su celular para ver la hora y se dio cuenta que era la 1:10, a lo cual él pensó que solamente estaría ahí unos 20 minutos y después se saldría. Entró y empezó a caminar por la calle principal. Era un día soleado, se escuchaba el cantar de los pájaros, un buen día para salir a caminar, y a lo lejos se alcanzaba a ver una que otra persona en las tumbas limpiando, inclusive personal de ese panteón barriendo las calles. Siguió caminando y caminando, a lo que no podía ver la salida, y según él ya tenía un buen rato de estar caminando. Empezó a apresurar el paso al ver que el cielo se empezaba a nublar y dejó de escuchar el ruido de los pájaros. Y después se percató de que ya no había personas a su alrededor. Estaba completamente solo. Él trató de utilizar la lógica pensando que al ver que se estaba nublando y iba a llover, pues las personas se salieron, por lo cual se quedó él solo. Pero se empezó a desesperar, ya que por más que caminaba y caminaba, no podía ni siquiera divisar a lo lejos la salida, ni siquiera la barda perimetral, ya que pensó que siguiendo la barda, a fuerzas tendría que llegar a una salida. En eso decidió revisar la hora en su celular, pensando que ya pasarían 1 o quizás hasta 2 horas que estuvo ahí caminando. Pero al sacar el celular se dio cuenta que no tenía batería. Eso era muy raro, ya que antes de entrar se pudo percatar que tenía más de la mitad de carga. Y por más que lo quiso hacer prender, el celular simplemente no reaccionó. José se empezó a estresar y a llenar de miedo, ya que estar en medio de un panteón completamente solo no es una muy agradable experiencia. Empezó a buscar a alguien que lo pudiera ayudar, algún vigilante. Alguien tendría que haber por ahí que le indicara dónde estuviera la salida. Pero por más que volteaba a ver, no podía encontrar a nadie hasta que por fin a lo lejos vio a una persona cavando, a lo cual sintió un alivio porque ya tendría quien preguntarle por la salida. Se acercó a esta persona y se dio cuenta que era un anciano, un señor que se veía que ya pasaba de los 80 años, a lo cual era muy raro que todavía estuviera haciendo ese tipo de trabajos. El señor llevaba un sombrero de paja y al acercarse le preguntó: disculpe señor, ¿me podría indicar dónde está la salida? El señor casi no le hizo caso, siguió cavando y lo único que le dijo fue: ay joven, usted no pertenece a este lugar, y siguió cavando. José se quedó pensando al no entender qué es lo que le quiso decir. Pensó que tal vez solo no le había entendido la pregunta y le repitió: disculpe señor, es que creo que me perdí. ¿Me podría indicar dónde está la salida? El señor dejó de cavar y, recargado en la pala, agachado, le señaló un árbol que se encontraba a unos cuantos metros de ahí. Era un árbol grande y seco. Le dijo: ve a donde está ese árbol, golpéalo 3 veces como si llamaras a la puerta.
De ahí sigues todo derecho y encontrarás la salida. José no entendió y pensó que ese señor solo se estaba burlando de él, a lo que le volvió a preguntar: disculpe señor, es que me urge salir de este lugar, tengo algo de prisa, ¿me podría indicar por favor dónde está la salida? El anciano, ya un poco molesto, le contestó: mire joven, yo ya le dije lo que necesita saber, por favor ya no me esté molestando, y siguió cavando. A José se le hizo muy extraño, pero ya no tenía otra cosa que intentar, y había estado bastante tiempo caminando en ese lugar, probando caminos, incluso caminando entre las tumbas, pero no pudo encontrar nada, por lo cual decidió hacerle caso a este señor y caminó hacia el árbol. Llegó, lo golpeó 3 veces como le habían indicado. Se dio cuenta que ese árbol estaba bastante seco, ya que se escuchaba el eco por dentro. Después siguió caminando derecho, siguiendo las indicaciones, a lo que después de un rato vio que el cielo se empezó a despejar. Empezó a escuchar el canto de los pájaros y a lo lejos empezó a ver a unas cuantas personas limpiando unos sepulcros y también a personal barriendo las calles, igual que como cuando había entrado. Al ver que ya estaba todo normal, sintió un gran alivio y siguió caminando. Después de un rato llegó a unas oficinas que eran las del crematorio, donde había bastante gente en la parte de afuera. Se acercó y preguntó por la salida. Muy amablemente le dijeron. Él apresuró el paso y en efecto, a lo lejos ya se podía divisar la gran puerta de la entrada principal. Llegó ya muy contento que por fin, después de mucho tiempo que había estado vagando por ahí, pudo encontrar la salida. En eso escuchó que le llegaba un mensaje a su celular, a lo cual se le hizo muy raro, ya que él podía jurar que el celular no respondía, estaba completamente sin carga. Lo revisó y en efecto tenía un mensaje de su compañía de celular diciéndole algunas promociones, y vio la carga que tenía más del 50%. Eso fue bastante raro, pero lo que se le hizo más raro fue ver la hora, ya que era la 1:33. Era imposible que solo hubiera estado 20 minutos, ya que él juraba que mínimo unas 2 horas había estado caminando. Incluso le dolían las piernas de tanto estar caminando. Pensó que el celular tal vez tendría una falla y llegó a preguntarle a un policía que estaba en la entrada. Pero cuando el policía le dijo la hora, solo confirmó lo que él ya había visto. Era la 1:33. Solamente habían pasado 20 minutos. José se le hizo muy raro, ya que no podía creer que solamente había estado tan poco tiempo, si él juraba que se la pasó dando vueltas y vueltas por ese panteón. Le platicó este relato a sus papás y a algunos de sus amigos, pero nadie le creyó, y buscando en internet pudo encontrar relatos similares, incluso caminando en el bosque, en el metro y en otros lugares donde la gente aseguraba haber entrado a una especie de dimensión, donde estuvieron por mucho tiempo y al salir se percataron que solamente habían pasado algunos minutos. Son sucesos muy raros, pero llegan a pasar, según algunas personas. Espero les haya gustado este relato. No olviden darle like y suscribirse si les gustó. Y el siguiente relato se los contaré en otro video. Hasta luego.